Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 15 de diciembre de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar de First Solar y en la sección educativa vamos a hablar sobre el bear market de 2022. Fue la séptima semana consecutiva con ganancias para la bolsa. Los tres principales índices terminaron cómodamente en territorio positivo. El Dow Jones y el Nasdaq ambos subieron el 2.9%, mientras que el Standard & Poor's 500 subió el 2.5%. Con esto, el Dow ya está en máximos históricos y el Standard & Poor's 500 está muy cerca de alcanzarlo. El Nasdaq aún tiene más camino que recorrer debido a que fue el índice más castigado el año pasado. Aún le falta poco más del 8%. Esta semana se reportaron dos de los principales indicadores acerca de la inflación, que son el índice de precios de consumo y el índice de precios de productores. Ambos estuvieron en línea con las expectativas y mostraron una ligera reducción en la inflación, muy pequeña pero sigue la tendencia a la baja. Pero lo que animó a los mercados esta semana fue sin lugar a dudas la conferencia de prensa de Jay Powell, presidente de la Fed, que dio el día miércoles al terminar lo que fue la última junta de este año. En primer lugar, dijo que mantendrán las tasas sin cambios, lo que era ampliamente esperado. Pero lo que sí cambió fue el tono de Jay Powell. Por primera vez, dijo que han visto mucho avance en su lucha contra la inflación y ahora le preocupa más una posible desaceleración en la economía que la inflación. Y este es un cambio radical, ya que prácticamente descarta por completo la posibilidad de nuevos incrementos en las tasas, y más bien quiere decir que su próximo paso será el recorte de tasas para evitar que la economía se desacelere demasiado. Sí mencionó que seguirán monitoreando de cerca todos los indicadores y dependerá de los datos que arroje la economía. Aún no ha hecho ningún compromiso de recortar las tasas ni ha puesto fecha, pero dijo que posiblemente hagan hasta 3 recortes el próximo año. Y solamente este cambio en el tono de su discurso generó movimientos enormes en los mercados. Para empezar, hizo que el rendimiento de los bonos del Tesoro bajara, porque ya teniendo mayor certeza de que los próximos movimientos de la Fed serán hacia abajo, los bonos a largo plazo se vuelven más atractivos, lo que hizo que su precio subiera y por lo tanto su rendimiento bajara considerablemente. Los bonos a 10 años terminaron por debajo del 4% y como hemos platicado anteriormente, el mercado de bonos es mucho más grande que el mercado de acciones. Por lo que cuando los bonos bajan de rendimiento y se vuelven menos atractivos, suele darle un fuerte impulso a los mercados accionarios. Por otro lado, las tasas de interés más bajas ayudan a la mayoría de las empresas, y aunque aún no sabemos cuándo empezarán a bajar las tasas, la bolsa siempre se mueve por las expectativas. El año pasado, cuando la Fed empezó a subir las tasas, hablamos sobre la frase "Don't fight the Fed", es decir, no te pelees con la Fed. Mientras la Fed estaba subiendo las tasas, era una especie de viento en contra para los mercados. Pero ahora, si se cumple el pronóstico de que el próximo año empiecen a bajar las tasas, esto será más bien un viento a favor. Ahora, poco a poco, los mercados empezarán a enfocarse menos en la inflación y más en otros datos acerca de la salud de la economía. Porque se quiere que la Fed baje las tasas, pero por razones favorables, como el hecho de que la inflación haya disminuido. Porque la Fed también puede decidir bajar las tasas si ve un deterioro en la economía, y esto no sería una buena señal, ya que podría indicar una desaceleración. Entonces, poco a poco, serán más relevantes los reportes sobre el mercado laboral, sobre producción industrial, sobre el sector de los servicios y los datos sobre el consumo. Pero por ahora, las cosas en la economía estadounidense se ven muy favorables, con un mercado laboral robusto, un fuerte crecimiento del PIB, una reducción en la inflación, etc. Las principales preocupaciones actualmente caen más en el terreno de la geopolítica. En temas microeconómicos, en general también tuvimos buenas noticias. En el sector tecnológico reportaron Oracle, Adobe e Intel. Las tres tuvieron buenos resultados, pero todas se mostraron conservadoras sobre el futuro cercano. Le están apostando duro al tema de la inteligencia artificial, pero comentaron que los resultados de estas inversiones tardarán en verse reflejados en mayores utilidades.
La estrella de la semana fue sin duda Costco, que mostró un incremento en sus ventas del 6%, pero un brinco del 17% en sus utilidades. Además, reportó que tiene más de 72 millones de suscriptores y anunció un dividendo especial de $15 por acción que se pagará la primera quincena de enero. Las acciones de Costco brincaron y terminaron en máximos históricos. Las próximas 2 semanas están de pronóstico reservado. Históricamente han sido semanas positivas y todo está dado para que así lo sean también este año, excepto por una cosa, y es que la bolsa ha subido muchísimo durante las últimas 7 semanas. En cualquier otro momento después de una subida tan rápida, en poco tiempo, sería totalmente normal esperar un respiro, sobre todo porque los expertos en análisis técnico mencionan que los índices están muy por arriba de sus promedios de los últimos 50 días, y es muy común que regresen a ese nivel antes de seguir su ascenso. Pero no se descarta un rally de Santa Claus este año, sobre todo porque hay un buen ánimo entre los inversionistas. Pero si no llegáramos a tenerlo, tampoco sería grave. La bolsa nunca sube en línea recta, es normal que tenga semanas de ajuste. Durante esta semana habrá más información acerca de la inflación con el índice de gastos de consumo personal, que no se espera que traiga ninguna sorpresa, y también habrá información sobre el mercado de la vivienda. Y finalmente, durante la semana vale la pena monitorear los reportes de Nike, FedEx, General Mills, Paychex y Carnival Cruise Lines. En la idea de la semana vamos a hablar sobre First Solar. Su símbolo es FSLR. First Solar es una empresa estadounidense que se especializa en la fabricación de paneles solares y en el desarrollo de energía solar a gran escala. También provee servicios relacionados como financiamiento, construcción, mantenimiento y reciclaje de paneles. Fue fundada en 1999 y es la única empresa de paneles solares que fabrica dentro de los Estados Unidos. Esto durante mucho tiempo fue visto como una desventaja debido al bajo costo de producción en China. Pero recientemente esto se ha convertido en una ventaja gracias a nuevos subsidios del gobierno estadounidense y los incentivos para fabricar dentro de la Unión Americana, además de los aranceles que se están poniendo a productos provenientes de China. First Solar también es la líder en desarrollo ofreciendo los productos más eficientes del mercado y los que tienen la menor huella de carbono. Ahora, las acciones de First Solar se suelen mover de forma curiosa. Por un lado, dependen mucho del precio del petróleo. De hecho, tienen una correlación directa con este combustible, y la razón es que la energía renovable se vuelve más atractiva cuando los combustibles fósiles se encarecen, por lo que cuando el petróleo sube de precio, las acciones de empresas relacionadas a energías renovables como First Solar también suelen subir y viceversa. Entonces, es importante considerar este punto si queremos invertir en First Solar. Otro factor que afecta mucho a este tipo de empresas son las tasas de interés, ya que la mayoría de proyectos de energías renovables suelen ser financiados y tasas de interés elevadas desincentivan este tipo de inversiones. Esto le ha pegado a First Solar este año debido a los incrementos en las tasas que ha impuesto la Fed, pero justamente esta semana el presidente de la Fed, Jay Powell, cambió su tono. Por primera vez desde que iniciaron el ciclo de incrementos, Powell dijo que ya le preocupa más una desaceleración en la economía que la inflación, y esto se ha tomado como una señal de que dejarán de elevar las tasas y que los siguientes cambios serán reducciones. Esto es muy positivo para empresas como First Solar, ya que probablemente desde mediados del próximo año los créditos empiecen a ser más baratos, lo que será un incentivo para el desarrollo de nuevos proyectos. Entonces, para quien quiera invertir en la industria de energía solar, 2 de las mejores opciones que hay son Enphase, la empresa de microinversores de la que hemos hablado anteriormente, y First Solar, que fabrica directamente los paneles solares. En la sección educativa del día de hoy, quiero hablar un poco sobre el bear market más reciente, que fue el del año pasado. De los 3 principales índices, el Dow Jones ya alcanzó su máximo histórico y el Standard & Poor's 500 está a punto de alcanzarlo. Y con el tono más favorable que adoptó la Fed esta semana, es muy probable que se alcance antes de que termine el año. El Nasdaq, que fue el más castigado el año pasado, aún le falta poco más del 8%, pero ya recuperó la mayor parte del terreno perdido. Al bear market del año pasado lo podríamos llamar como el bear market de la recesión que nunca fue, porque la razón de la caída de la bolsa el año pasado se debió a que todos los indicadores históricos apuntaban a una fuerte desaceleración o hasta recesión en la economía de los Estados Unidos.
sobre todo el incremento en las tasas de interés impuestos por la Fed. La Fed subió las tasas en 11 ocasiones de forma consecutiva y las llevó desde prácticamente cero hasta 5.5% con el objetivo de bajar la inflación. Incrementar las tasas de interés equivale a que la Fed pise el freno de la economía, ya que reduce considerablemente el dinero que circula. Y por esta razón, prácticamente todos los analistas esperaban una recesión, pero la economía siguió creciendo, sobre todo el mercado laboral nunca se debilitó. El rendimiento en los bonos del Tesoro también espantó a los analistas, debido a que la curva se invirtió. Lo normal es que los bonos a largo plazo tengan un rendimiento mayor que el de los bonos a corto plazo. Lo más común es que para este análisis se usen los bonos de 2 años comparado con el bono de 10 años. La curva se invirtió en julio de 2022, cuando ambos rendían cerca del 3%. El rendimiento de los bonos a 2 años llegaron a estar más de un punto porcentual completo por arriba del de los bonos a 10 años, lo que es mucho. Y esto lo que quiere decir es que la gran mayoría de los inversionistas espera que las tasas de la Fed no se mantengan elevadas mucho tiempo. Y lo más común es que cuando la Fed baja las tasas es porque ve problemas en la economía y la quiere estimular. Entonces la teoría era que la Fed tendría que bajar las tasas pronto debido a la recesión que supuestamente iba a suceder. Pero lo que ahora parece es que la Fed bajará las tasas gracias a que la inflación ha bajado sustancialmente y es posible que las baje sin haber tenido un enfriamiento en la economía. Y esta combinación es lo que ha hecho que la bolsa se recupere. El bear market de 2022 fue especialmente severo con la industria tecnológica y por eso el Nasdaq fue el que peor desempeño tuvo. El Standard & Poor's 500 tuvo una caída de casi el 25%, mientras que el Nasdaq se desplomó más del 35%. En total, tuvo una duración de poco más de 10 meses, desde diciembre de 2021, que fue el máximo, hasta octubre de 2022, cuando marcó el mínimo. Esto lo hace un bear market bastante estándar. Si consideramos todos los bear markets de la historia, tienen un promedio de duración de 9.6 meses y una caída promedio del 35%. Claro que estos análisis solo se pueden hacer en retrospectiva. Viendo la gráfica histórica es muy fácil identificar los máximos y mínimos, pero es imposible saber cuándo va a ser el próximo. Otro dato interesante del bear market de 2022 es que fue especialmente severo con empresas pequeñas, sobre todo con las que aún no son rentables. Muchas empresas, sobre todo tecnológicas, tardan años en ser rentables, o sea que pierden dinero cada año. Dependen de que los inversionistas le inyecten recursos con el objetivo de que crezcan y en el futuro logren tener utilidades grandes. Pero en un ambiente con alta inflación y elevadas tasas de interés, estas ganancias futuras se diluyen y se vuelven mucho menos atractivas. Y por eso este tipo de empresas fueron las que más sufrieron desde finales de 2021. De hecho, la mayoría de estas empresas siguen muy lejos de sus máximos históricos. Empresas como Twilio, Affirm, Unity Software, Beyond Meat, Lucid, Canopy Growth y muchas otras más especulativas siguen con sus acciones en los suelos. Muchas están más del 90% abajo de su máximo histórico. Este tipo de empresas se vieron muy beneficiadas con los incentivos que se dieron al finalizar la pandemia, donde el capital era de muy fácil acceso y las tasas de interés estaban prácticamente en cero. Pero todo cambió cuando subió la inflación y la Fed empezó a subir las tasas de interés. Ahora todas estas empresas cayeron de forma muy estrepitosa y se ve que va para largo su recuperación. Las empresas que se han recuperado más rápido de este bear market han sido las más grandes, empezando por las conocidas como las 7 magníficas, que son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla. Pero no solo las tecnológicas. En muchas industrias, las empresas más grandes son las que mejor desempeño han tenido este año. Empresas como JP Morgan, Costco, Caterpillar, Boeing, Visa, Chipotle, etc. Muchas industrias han tenido buenos resultados este año, pero en general han sido lideradas por las empresas más grandes en cada industria. Algo que me parece que vale la pena recordar en estos momentos es que todos los bear markets terminan. Todos los de la historia han terminado y es algo que vale la pena tener presente la próxima vez que estemos en medio de una caída sustancial. Ahorita estamos en un bull market, que realmente inició desde el punto más bajo que ocurrió en octubre del año pasado. O sea que este bull market ya lleva 14 meses. Si contemplamos todos los bull markets de la historia, han durado en promedio poco más de 2 años y medio.
Esto no quiere decir que nos podemos confiar y aventarnos de cabeza, porque así como todos los bear markets de la historia han terminado, de igual forma todos los bull markets han terminado. Lo que hay que hacer es, sí, claro que aprovechar la oportunidad, pero estar atentos de señales que puedan descarrilarlo y sobre todo ser selectivos y tratar de escoger las mejores empresas porque en caso de una corrección son las que más rápido se recuperan. Pero por ahora el panorama se ve positivo, sobre todo porque la Fed deja de ser un viento en contra y tiene la posibilidad de convertirse en un viento a favor. Habíamos hablado de la famosa frase que dice "Don't fight the Fed", es decir, que no te pelees con la Fed. Mientras la Fed estaba subiendo las tasas, era como remar contra corriente. Pero si la Fed empieza a bajar las tasas, esto convertiría a la Fed en un aliado de la bolsa. Además que si bajan las tasas de interés, seguramente también veremos menores rendimientos en los bonos del tesoro, lo que suele impulsar a las acciones. Y de nuevo, todo esto son suposiciones, está basado en el panorama del futuro. Pero como la bolsa se adelanta a los hechos y cotiza según las expectativas, no nos podemos esperar, porque la bolsa se va sin nosotros, pero siempre hay que hacerlo con precaución y siendo selectivos. Quiero aprovechar para desearles a todos una muy feliz Navidad y comentarles que debido a que el 25 de diciembre y el 1 de enero caen en lunes, los próximos episodios no los voy a poder grabar en domingo y voy a hacer todo lo posible para grabarlos en lunes. De por sí, los mercados estarán cerrados tanto el lunes 25 de diciembre como el lunes 1 de enero. Así que espero tener los episodios listos para el arranque de la semana laboral. Y como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack, que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. Y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.